¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro informe de paz mensual, donde les estaremos compartiendo los 11 delitos que monitoreamos mes a mes, tanto de llamadas de emergencia al 911 como denuncias ante el Ministerio Público. Y compartirles también que el día de hoy vamos a dar datos generales del tema y cifras de desaparecidos aquí, tanto a nivel nacional y la entidad de cómo estamos en Sinaloa. Pues iniciamos, comparto con ustedes nuestro informe de paz para que puedan ver las cifras que tenemos y cómo estamos cerrando el mes de junio del 2021. Durante el mes de junio del 2021, del total de delitos reportados al 911, su comportamiento de estos 11 delitos que monitoreamos, 2 delitos fueron a la baja, 4 a la alza y 4 delitos se mantuvieron igual. En relación a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, de estos 11 delitos, 6 delitos fueron a la baja, 2 a la alza y 3 se mantuvieron igual. Estas son las cifras que tenemos de junio del 2020 a junio del 2021, como puedan ver ustedes. La línea que está superior son las llamadas de emergencia al 911 y la inferior que está punteada son de las denuncias ante el Ministerio Público. Aquí podemos ver que en llamadas cerramos el mes de junio con 1,344 y denuncias con 557, lo que significa que tenemos un 41.4% de ese total de llamadas que son las que se denuncian solamente. En cuanto al tema anual, tuvimos una reducción de llamadas en los últimos 12 meses del 5.4 y un aumento de denuncias del 1.4. ¿Cuáles son estas principales colonias que son las que nos están hablando de estos 11 delitos al 911? Tenemos en primer lugar en la zona centro. Este es un comparativo de mayo contra junio, de cómo se está cerrando. Y aquí podemos ver que en mayo en la zona centro tuvimos 41 llamadas. En junio, 48 llamadas. Sigue en su segundo lugar está Alturas del Sur. Vemos que en mayo cerramos con 32 llamadas y ahora en junio con 42. Le sigue lo que es Infonavit Humaya, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Infonavit Barrancos y Lázaro Cárdenas, que son las principales colonias que tenemos en estas cifras del mes de mayo y junio. Ahora bien, en cuanto al delito de homicidios, aquí vemos en la gráfica que en el mes de junio del 2020 sí tuvimos esta cifra que es una de las cifras más altas que tenemos del año pasado y lo que va de este año, que fueron con 60 homicidios, cerramos ese mes. Ahora en el mes de junio estamos cerrando con 23 homicidios, decirles que la cifra más baja que hemos tenido en estos últimos 11 años ha sido 22 y le sigue 23. Aquí la tasa anual por cada 100,000 habitantes son 38.1 y tuvimos una reducción de denuncias en los últimos 12 meses del 24.4. Estas son las principales colonias que hablaron en junio, que tenemos aquí 10 de mayo, Alturas del Sur, Ampliación Las Coloradas, Las Quintas, Los Ciruelos, Miguel de la Madrid, Renato Vega Amador, San Cipriano, Estancia Córcega. Como pueden ver, estas son las principales colonias de esos 23 homicidios del mes de junio. Esta es la zona, como pueden ver, desde donde están estas principales colonias. Este es el mapa de Culiacán y es la zona que tenemos, sobre todo suroeste, donde más cargado tenemos el delito de homicidio. Esta gráfica es una gráfica anual desde cuando nosotros empezamos a monitorear y tenemos cifras de este delito que es del 2010 y si se dan cuenta, la cifra más alta que tenemos es en ese año, que son 724 homicidios. Aquí tenemos la cifra más baja en el 2014 de 385. Y si nosotros continuamos igual con estas últimas cifras que hemos tenido del 2020 a 2021, podemos cerrar con el año más bajo en el 2021, si seguimos también con esa incidencia, como puedan ver aquí ustedes,
esta tendencia a la baja en cuanto a este delito de homicidio. El delito de robo a vehículos, aquí tenemos que cerramos con llamadas en junio del 224 y de denuncias con 136. Como puedan ver, nosotros habíamos comentado también anteriormente que este delito sí venía también a la baja. El 2020-2021 se ha mantenido casi igual de forma horizontal, como pueden ver aquí la gráfica, pero ya vemos en junio que sí tenemos un poco más del 20%, tanto en denuncias como en llamadas de emergencia, que bajó y estamos cerrando. Reducción de llamadas en los últimos 12 meses tenemos 4.7 y de denuncias una reducción también del 2.6%. Este delito se está denunciando de esa totalidad de llamadas de emergencia del 61%. Aquí pueden suceder muchas cosas que a veces podemos estacionar mal nuestro vehículo, que se lo puede llevar la grúa, y por eso es que tenemos a veces llamadas al 911 de robo de vehículos, pero realmente fue por otro motivo, o que en ese momento crees que se te robó y lo encuentras inmediatamente estacionado en otra parte, ¿no? Entonces son diversos temas y por eso esa diferencia, pero regularmente siempre las denuncias son el delito, se puede decir que más certeza tenemos en cuanto a robo de vehículo. Estas son las colonias principales con un comparativo de mayo a junio, de donde están llamando por llamadas por el robo de vehículos. Tenemos en primer lugar Alturas del Sur, donde en mayo estaba cerrando con 6 llamadas y ahora en junio con 10. Le sigue Guadalupe con 5 en mayo y con 9 en junio. Las Quintas con 8 en mayo y con 9 en junio. La zona centro con 7 en mayo, 9 en junio. Lomas de San Isidro con 3 llamadas en mayo y 5 en junio. Esta es la zona, si se dan cuenta, también muy parecida a lo de homicidio. Aquí tenemos también la zona suroeste y las principales colonias que nos estuvieron llamando por este delito. Esta gráfica, pues aquí como pueden ver también, en el 2011 es donde tenemos la cifra más alta de robo de vehículos con 6,437. Aquí en el 2020 sí tenemos la cifra más baja, por eso aquí les decía, 2019-2020 ya empieza a bajar. Tenemos una poca diferencia, pero sí a disminuir 2020 y también en 2021 aquí aumenta un poquito, no se muestra aquí. Espero que el ingeniero ahorita Javier Yauzas pueda mostrar si la tiene esta gráfica de la proyección del 2021. Violencia familiar, este delito es uno de los delitos que sí lo traemos en rojo en cuanto a denuncias, y aquí las llamadas de emergencia, podemos ver también que estamos cerrando con 741 y 190 denuncias, lo que significa que tenemos un 29% de denuncias solamente de las llamadas de emergencia que tuvimos en el mes de junio, y tenemos una reducción de llamadas en los últimos 12 meses de 4.7 y un aumento de denuncias en los últimos 12 meses de 10.8 en cuanto al delito de violencia familiar. Aquí pueden ver ustedes las principales colonias o las primeras colonias con más incidencia delictiva en violencia familiar, atendiendo las llamadas de emergencia. Aquí vemos Alturas del Sur con este comparativo de mayo a junio, que en mayo teníamos 23, cerramos con 29 esta colonia. Le sigue la zona centro, también que aumenta con 19 en mes de junio. Adolfo López Mateos también tenemos más llamadas de emergencia en el mes de junio de 10 a 18. Infonavit Cañadas también aumenta. Lázaro Cárdenas aquí sí baja, habíamos cerrado con 14, ahora junio con 13. Miguel Hidalgo aumenta también de 4 llamadas en mayo, ahora con 3 en junio. Francisco y Madero 9 y aumenta también con 12 en junio. Esta es la zona de violencia familiar. Aquí sí podemos ver que casi en todo Culiacán estamos presentando la problemática de este delito, pero un poquito más cargado también a lo que es la zona suroeste, con estas colonias que ustedes puedan ver. Y esta es la gráfica de violencia familiar, que son de denuncias por violencia familiar, y como puedan ver, pues efectivamente ahorita
En el 2020 fue el año donde más alta tenemos esta cifra y pues aquí del 2011 tenemos la más baja de violencia familiar con 415 denuncias presentadas. En el delito de feminicidio aquí tenemos, estamos cerrando y con la misma cifra, mayo y junio, es la cifra más alta también que hemos tenido lo que va del año y tenemos una reducción del 11.1% de denuncias en los últimos 12 meses. Es un tema que también tanto autoridades como ciudadanía en general no debemos de minimizar y sino estar sobre todo visibilizando el tema que está pasando y ver qué más podemos hacer con este delito de feminicidio, así como también el de violencia familiar, porque un alto porcentaje es violencia contra la mujer. El delito de lesiones, aquí tenemos una reducción del 13.0% de llamadas en los últimos 12 meses, un 2.2% de reducción de denuncias en los últimos 12 meses. Aquí estamos cerrando con denuncias de 88 en el mes de junio y de 45 llamadas de lesiones en ese mes. Aquí es al revés, aquí sucede que el 195% denuncia este tipo de delito. El delito de violación, aquí sí tuvimos, si se dan cuenta, nos está marcando en rojo en estos últimos meses. Tenemos un aumento de llamadas del 88.8% en los últimos 12 meses. Y en cuanto a denuncias presentadas ante el Ministerio Público, un 30.9%. Entonces, esos son uno de los delitos que sí ha aumentado y que tenemos un alto de este porcentaje, tanto de denuncias como de llamadas de emergencia que han estado presentándose. Al igual que las lesiones, se denuncia más, tenemos un 160% de denuncia en comparación con las llamadas de emergencia. El robo a casa-habitación, aquí el robo a casa-habitación sí nos ha marcado en verde, tenemos reducción tanto de denuncias, aquí vemos el 32.1% de llamadas en los últimos 12 meses, el 64.7% de reducción de denuncias en los últimos 12 meses y se presenta un 15.8% del total de llamadas que son el único porcentaje que se denuncia. Entonces sí es importante el que se continúe con la denuncia y no solamente en estos delitos, sino en todos los delitos. Aquí es muy importante la denuncia para poder que se realice el trabajo correspondiente por la autoridad. El robo a negocio. Aquí el robo a negocio sí tenemos una reducción en llamadas en los últimos 12 meses del 21.6%, un aumento de denuncias en estos últimos 12 meses de 39.9%. Aquí sí estamos cerrando en junio con 218 en las llamadas de emergencia y con 98 denuncias en el mes de junio. Y el porcentaje de denuncias es el 44.9%. Aquí se ha estado aumentando un poco la denuncia en cuanto al delito de robo a negocio. Robo a transeúntes, aquí tenemos una reducción de denuncias en los últimos 12 meses del 9.6%. Estamos cerrando las llamadas con 59 en el mes de junio y con 5 denuncias en el mes de junio. Aquí tenemos un porcentaje muy pequeño que se denuncia, que es el 8.4% en relación a robo a transeúnte. En cuanto al delito de extorsión, tenemos un aumento del 21.4% de denuncias en los últimos 12 meses. Aquí estamos cerrando y sobre todo con 2 denuncias en el mes de junio. Como puedan ver, la cifra más alta tenemos de 3, lo que es abril y mayo, y ahora en junio con 2. Y el delito de secuestro aquí tenemos 0. Si se dan cuenta, nada más tuvimos junio, agosto, septiembre del 2020 con un secuestro, pero lo que va todo el año lo tenemos en 0. Y nada más compartirle, antes de cerrar aquí nuestro informe de paz, tanto denuncias como llamadas de emergencia, que en cuanto a vehículos recuperados, nada más me faltó decirles que hubo 12 vehículos recuperados en junio y de enero a junio del 2021 tenemos 134 vehículos recuperados. Ahora bien, me paso al informe de personas desaparecidas. Ya les habíamos compartido anteriormente que íbamos a iniciar con este informe. En esta ocasión son cifras generales y son cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Para el próximo mes vamos a estar compartiéndoles cifras ya más exactas, tanto de aquí del municipio de Culiacán, de Sinaloa, con datos de la propia Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como también del apoyo del periodista Marco Vizcarra, que le agradecemos su apoyo, y a todas las colectivos o organismos que nos puedan apoyar también para tener datos más exactos en relación a estas cifras, pues también les vamos a agradecer mucho su apoyo. Aquí esta primer gráfica son por entidades, sobre todo tenemos aquí las entidades, aquí es a nivel nacional, aquí le vamos a cambiar un poquito para ver los estados que se concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas. Son pues estas que ustedes puedan ver, entre ellas está aquí en el 9º lugar Sinaloa, con personas desaparecidas y no localizadas. Estos datos son reportes de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2021 y vemos a Sinaloa con 1,141, lo que significa un 5.30%, y en total de estas 10 entidades federativas, pues un 76.33% de personas desaparecidas en lo que es en esta fecha. Ahora bien, los municipios que concentran el mayor número de cuerpos en el periodo de diciembre del 2018 a junio del 2021 se encuentran en los estados de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Pues como podemos ver aquí también, Sinaloa está en los municipios de Mazatlán y Ahome con estas cifras relacionadas a los números de cuerpos recuperados. Aquí en la parte que ustedes ven en el recuadro de este izquierdo es sobre cuerpos recuperados, y en el recuadro derecho vemos sobre las fosas clandestinas por municipio, y aquí por ejemplo de Mazatlán los cuerpos recuperados fueron 101 con un 3.34%, Ahome con 100 y con un porcentaje del 3.31%, y de fosas clandestinas tenemos a Ahome aquí en el sexto lugar con 63, un porcentaje de 3.60, Mazatlán con 48 de 2.74%. Esto es en cuanto a las cifras que tenemos a nivel nacional. Los municipios con mayor número de jornadas de búsqueda en campo tenemos del 8 de febrero del 2019 al 30 de junio del 2021, y estos son los municipios. Aquí, como puedan ver también, tenemos al municipio de Mazatlán con 60, y lo que significa que un 3.41%. Ahora bien, esta gráfica que ustedes puedan ver aquí son de fechas, sobre todo de los hechos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2020. Como les digo, todas estas cifras son de la fuente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y aquí lo mostramos por año, dividido también entre mujer y hombre. Mujeres es la que se muestra amarillo y azul. Hombre, 2020 sí estamos cerrando con 69 mujeres desaparecidas y 347 hombres desaparecidos aquí en nuestra entidad. Esta otra gráfica nos muestra las personas desaparecidas, pero por rangos de fechas. Aquí, como pueden ver, son por rangos, sobre todo de... estas son el periodo, perdón, aquí nada más una aclaración. Son datos de hechos presentados del 1 de enero del 2021 al 21 de junio del 2021, pero es una gráfica que nos muestra las edades de las personas desaparecidas, de mujeres y hombres. Aquí vemos que el mayor número que tenemos de personas desaparecidas son del rango de 25 a 29 años. En segunda posición, de 20 a 24, y en tercera posición, de 30 a 34 años, son las personas que más se están desapareciendo también aquí en nuestra entidad. Estas son por fechas. Aquí sí vemos también que son las mismas, son fechas de hechos de este mismo periodo, pero son rangos de fechas. Aquí podemos ver
que el mayo del 2021 tuvimos estas personas desaparecidas. Aquí, como les decía, el amarillo, que son 10 mujeres que se presentaron como desaparecidas y 68 hombres. Y en junio, aquí sí nos muestra la cifra más baja en cuanto a lo que es el rango de fechas. Ahora bien, esta es la última gráfica en cuanto a personas desaparecidas y este informe que tenemos y que queremos compartir e iniciar a compartir con ustedes. Vemos que es un periodo del 1 de enero del 2021 al 21 de junio del 2021 y ese estatus de personas por municipios. Aquí, como les digo, el amarillo es mujer, el azul es hombre, y aquí vemos que donde más personas desaparecidas han denunciado es en Sinaloa municipio. Ahí le sigue Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato y así el resto de los municipios. Con esto concluyo este informe de personas desaparecidas. De mi parte, muchísimas gracias y ahora sí le doy la palabra al ingeniero Javier Yauzas. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Rosy, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si me permites compartir, Rosy, por favor, para ver algunas reflexiones. Como siempre hemos visto, no son cifras, son seres humanos, son familias que se nos fracturan y con daños irreversibles cuando los toca la violencia. Entonces tenemos que trabajar muy juntos. Algunas reflexiones y acciones que estamos tomando juntos como sociedad, construyendo espacios para la paz. Eres tú, soy yo, no es Javier y Rosy, somos todos. Y agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que nos apoyan en la construcción de paz para Culiacán. Tuvimos un encuentro con el alcalde muy interesante. Fue un encuentro de inicio. Ustedes recuerdan que en Culiacán hemos tenido 4 alcaldes, a veces en 2, 3 años, o 6 alcaldes en 3, 4 años. Por primera vez vamos a tener un alcalde de 6 años. Esto no lo habíamos visto en mucho tiempo y es una oportunidad que tenemos juntos. Decidimos aquí un grupo de ciudadanos, junto con el Consejo Municipal de Seguridad Pública, la parte ciudadana, somos 9 ciudadanos que integramos el Consejo Municipal de Seguridad Pública, apoyados por Construyendo Espacios para la Paz, Ser Policía, y nos encontramos con juntos un encuentro con el alcalde. Estuvieron los representantes de las 10 empresas más grandes de Sinaloa, como Heineken, Onso, Antad, Coppel, Panamá, Banorte, el equipo profesional de Dorados, a quien agradecemos. Un video muy motivante que nos presentaron, y grupos ciudadanos como la Mesa de Seguridad y Justicia de México, SOS, Culiacán Participa, los centros empresariales Coparmex y AMGE, Mujeres Empresarias, y Rotary 10, que son los 10 clubes rotarios de Culiacán y Navolato. Tuvimos un encuentro con el alcalde. Fue muy interesante porque, si bien nos falta mucho por hacer, en esta mesa estuvieron personas y empresas que han sufrido los mayores robos en sus negocios. Por ejemplo, al año Oxxo debe de tener algunos 900 acciones de robo a sus tiendas, Farmacón alrededor de 600. Sin embargo, estuvimos en qué podemos ayudar. Esto se debe valorar mucho porque el encuentro fue para decir, aquí estamos, hemos trabajado en la seguridad, conocemos los indicadores, hemos sido víctimas, la gran mayoría de aquí hemos sido víctimas. Nos falta mucho por hacer, reconocemos lo que falta, pero queremos ver las potencialidades. Entonces, este arranque de esta administración es muy prometedora. Te invitamos a sumarte. Y bueno, fue un encuentro muy interesante para unir esfuerzos. Bueno, como ustedes saben, tuvimos cambio de director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El coronel de Infantería Mauricio García Rodríguez toma la dirección, la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán. Nos reunimos con él y con la licenciada Raquel de la Paz, licenciada Elizabeth Vázquez Gómez Llanos y el secretario maestro Otón Herrera y Cairo, con la comandante Francisca, precisamente para ver temas de violencia familiar.
Queremos agradecer al capitán Oscar Guinto Marmolejo, que siempre se portó muy bien con nosotros, hizo un gran trabajo al frente de la Secretaría y bueno, lo recordaremos siempre como alguien que muy cercano a la sociedad. Bueno, seguimos con el programa Jóvenes en Riesgo, Jóvenes Vulnerables en Riesgo, calculamos 10,900, no hemos cambiado la cifra, no me voy a detener, pero sabemos que los jóvenes que corren más riesgos están en 5 lugares: Tribunal de Barandilla, CEPCA, los centros de rehabilitación para adicciones, tutelar para menores, cárcel de Aguaruto y hogares con violencia familiar. Estuvimos en CEPCA con el doctor Hugo Valdés Santillán, estuvimos revisando los 58 centros de rehabilitación que hay en Culiacán, e hicimos esta aplicación para que pronto las mamás, las familias que tengan un hijo, un joven que tenga un tema de adicciones, sepa que no está solo, que hay muchos centros en Culiacán. Y bueno, en breve estamos trabajando en esta aplicación para que tú puedas encontrar el centro más cercano a ti. El otro grupo de jóvenes vulnerables están en tutelar, seguimos trabajando con ellos, cada 2 meses estamos con ellos. Terminamos las clases de acordeón que ustedes ven aquí, estamos ahorita en las clases de corte de pelo para darles a ellos la oportunidad de poner un negocio o emprender. Y bueno, próximamente tenemos ahí el plan, poner una sala de educación para la paz, torneos de fútbol en línea para que jueguen con jóvenes de sus edades. Y bueno, hay mucho por hacer ahí. La sala de educación para la paz en el penal de Culiacán va bien, ya vamos en la 3ª generación de curso solucionando pacíficamente los conflictos. Seguimos trabajando en la sala de paz. En la sección de varones, en la sección de mujeres ya está lista. Necesitamos 10 computadoras. Si nos puedes ayudar, si nos pueden ayudar para equipar la sala y también dar todos los cursos de construcción de paz, solución pacífica de conflictos y cómo manejar los diferentes tipos de violencia. Los jóvenes, seguimos trabajando con los jóvenes, formamos un club Rotaract en Villa Juárez, son 16 líderes en Villa Juárez, en el proyecto que se ha trabajado con Bogar Diarte, síndico de Villa Juárez, y Lili López Ceniceros, Rescatemos de Corazón a Villa Juárez. Seguimos abonando en la construcción de paz en Villa Juárez. Y bueno, el homicidio que nos decía Rosy, en el color azul claro podemos ver la proyección al 2021. Si ahorita con la tasa que tenemos ahorita de 38, nunca habíamos tenido una tasa menor a 40 en Culiacán. Es una muy buena noticia. Esto nos debe decir que sí se puede, que lo que se ha hecho hasta ahorita ha valido la pena. Y si proyectamos los últimos 9 meses, bajaríamos a 36. ¿Qué significan estos números? Esta es la tabla de las 50 ciudades más violentas en el mundo. México, desafortunadamente, son los que ustedes ven de color de rojo. Aquí está el 1. Tenemos las primeras 6 ciudades más violentas en el mundo, desafortunadamente son de nuestro país. Nosotros mejoramos y descendimos al lugar 25. Les puse 2 flechas, una con el escenario ahorita de los últimos 6 meses, estaríamos en el lugar número 37, y si seguimos con los últimos 9 meses a 44, y si seguimos mejorando, está en nuestras manos salir de la lista de las 50 ciudades más violentas. Esto es lo que se está haciendo. Se pensaría que no se puede, pero sí se puede si trabajamos juntos. Ahorita la cifra de homicidios al mes, al día 15, es de 16. Esa tendencia no nos favorece, estamos perdiendo lo ganado de nuevo, y bueno, hay que seguir trabajando mucho. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tenemos alerta de viaje por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, y bueno, las consecuencias las hemos platicado. Simplemente les quiero decir que seguimos igual con alerta de viaje, que tenemos que evitar. Rosy nos habló ya de los desaparecidos, de las personas que no localizadas y localizadas. La reflexión es que el promedio anual es de 678. Estas cifras vienen desde el 2012. Alcanzamos un punto máximo en el 2013 y en el 2017. En el 2020 baja por el año atípico.
2021 viene subiendo, pero hay que compararlo con respecto al promedio. He escuchado que me dicen que las cifras del 21 ya rebasaron al 2020. Sí, porque 2020 es un año atípico. Entonces, lo que estamos tratando es, lo que bien dijo Rosy con Marcos, empezar a ayudar a estas personas y tratar de ayudar a resolver este tema que es muy doloroso. Bien lo decía Rosy, estos son los primeros 6 meses del año. ¿Quiénes son quienes son más vulnerables y corren riesgo? Bien lo dijo Rosy, jóvenes entre 24 y 29 años, y las jóvenes de 15 a 19 años, en mujeres. Tenemos que trabajar mucho. Lo que estamos haciendo es que ya iniciamos a hacer un estudio de seguimiento personal. Debemos atender este problema y encontrar soluciones. Nos hemos volteado para otro lado. Eso no puede ser. Son familias nuestras de Sinaloa, de Culiacán, que están sufriendo. Lo que hemos descubierto en este tema tan complejo es que las cifras son acumuladas. Lo que estamos proponiendo es, por ejemplo, son miles porque se contabilizan de hace 8 o 9 años, pero no hay pruebas de ADN para saber la edad de cuándo falleció los restos que encontramos. No sabemos qué antigüedad tienen. Los protocolos, no hay un protocolo a seguir. Los presupuestos que tienen nuestras instituciones para resolver este problema son muy limitados. Lo que hemos acordado es ir mes a mes. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle rostro humano a este problema. Tenemos que ver al ser humano, no cifras. Es más fácil manejar, si tenemos un promedio de 678, alrededor de 600 o 580, perdón, de 55 al mes, es mejor revisar 55 casos mes a mes que estar revisando cifras muy altas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es mes a mes ir viendo el nombre de la persona que desapareció. No se sabe las razones por las que se desapareció. Puede ser varias, no necesariamente el homicidio o la trata de personas. Hay muchas cosas que llevan al adolescente a desaparecer. Sin embargo, usamos una cifra que yo siento que a veces nos confunde. Entonces tenemos que desagregar esas cifras y es lo que vamos a iniciar, como bien dijo Rosy, mes a mes para encontrar soluciones. Bueno, el robo a vehículo, la tendencia es a terminar el 2021 con 2036, que sería el año más bajo en los últimos 10 años, 12 años. La habíamos perdido esta cifra, pero este 136, que hay que dar un reconocimiento a nuestras autoridades, algo se hizo y se hizo muy bien, que teníamos más de 6 meses estancados en un promedio de 170, 180 vehículos en Culiacán. Se rompe y felicidades, nuestro reconocimiento. Bien nos dijo Rosy, se está recuperando el 12% de los vehículos. Entonces, hay que seguir con esto, hay que seguir con el homicidio, vamos a seguir con los desaparecidos para que nadie corra riesgos en Culiacán y nadie tenga miedo de vivir en esta gran ciudad. Violencia familiar, lo hemos dicho, si bien las denuncias van aumentando, que esto es muy bueno, las llamadas venían disminuyendo. Y en los últimos 6 meses se detiene y aumentan un poquito las llamadas. Entonces, aquí la conclusión es de que no hay que dejarnos ir solamente por las denuncias, porque tenemos que promover que la gente denuncie, especialmente las mujeres. Entonces, si convencemos a las 8,400 llamadas en un año, esta cifra subiría a 8,000 y eso es muy bueno. Sin embargo, no lo percibiríamos así, lo percibiríamos como que está subiendo la violencia familiar. Entonces, aquí, como bien nos dice Rosy, hay que seguir los dos indicadores, el de llamadas, que tiene una tendencia a descender, afortunadamente, porque son las llamadas de emergencia. Son cuando llaman porque llama a la vecina o llama un familiar porque hay violencia. En cambio, las denuncias, hay un componente legal para el abogado necesita trámites legales, entonces hay que desagregar también este componente de las denuncias. Entonces, bienvenido que siga creciendo las denuncias y tratar de que sigan bajando las llamadas. ¿Qué hicimos? Bueno, precisamente en estas colonias que Rosy nos dice,
Inauguramos la segunda sala de educación para la paz en la Colonia Amistad. Se donaron tablets, violines, para que los niños puedan jugar. Desafortunadamente se canceló el curso de verano por COVID. Lo vamos a reiniciar en cuanto las autoridades nos autoricen. Juntos construimos paz. Agradecemos a Rotary, a Culiacán Participa, Construyendo Paz, a todos los que nos ayudan. La escuela tiene que ser grupos muy pequeños por COVID. Bueno, seguimos trabajando con los niños de estas colonias que Rosy nos dijo que hay que poner atención. Entonces, vamos a la Colonia Amistad. Nos fuimos a Las Coloradas. El Colegio de Pediatras quiere adoptar este parque. Ya estamos con una joven arquitecta diseñando. Hubo feminicidios en Las Coloradas. Son una de las pocas colonias que no tienen pavimento. Y bueno, vamos a seguir trabajando en Las Coloradas para que estos niños y estos jóvenes encuentren el Culiacán que merecen. Colonias Alturas del Sur, estamos trabajando con los comités, haciendo actividades con los pequeños, con los jóvenes, murales. Los murales son muy importantes porque forman comunidad. Los lazos de amistad se refuerzan. En Cobaes los han hecho, funcionan muy bien. Crear sentido de pertenencia, que esto es lo que les falta mucho a los jóvenes. Reconocimiento social, detectar talentos, que hay muchos, y que los jóvenes y niños se expresen, y te ayuda mucho a entender la comunidad. Entonces hemos hecho murales con niños, en agricultores, alturas del sur, con los jóvenes. Esta foto pues lo dice mucho, ¿no? En la Escuela Lázaro Cárdenas, 10 de mayo, en el Parque Las Riberas, con diferentes actores. Hicimos pintamos aquí en el Parque Las Riberas, dedicado a la paz. Extiende tus alas y envía un mensaje de paz a Culiacán y al mundo. Seguimos con Educación para la Paz, ya estamos terminando. Con el Diplomado de Prevención de las Violencias, vamos bien. La eficiencia va a ser muy buena, terminar. Con el Diplomado de Prevención de las Violencias y Seguridad Ciudadana, seguimos con solución de conflictos, construcción de paz con Carlos Juárez en Cobaes, y Compasión e Integridad, un nuevo programa que vale la pena que le dediquemos tiempo. Es muy bonito, es un taller que te permite ser mejor persona para que puedas dar a los demás. Por último, se hizo el memorial a las víctimas de COVID. Hay que saldar, y la participación nuestra junto con Rotary fue en el memorial dedicar un espacio a nuestros policías y funcionarios que dedicaron la vida, además de médicos y todos. Es cuanto, Rosy, son las actividades que se han hecho y la visión que tenemos de integrarnos como sociedad. Todo esto que tú nos dices, el diagnóstico, partimos de tu diagnóstico, y eso nos dice qué hacer, a dónde ir, y agradecer a todas nuestras instituciones de gobierno estatal, municipal, que nos han abierto siempre las puertas. Gracias, Rosy, y gracias a todos. Al contrario, ingeniero, muchas gracias a usted. Pues iniciamos con nuestra charla del día de hoy, el decirles que se encuentra una persona, la verdad, que ha trabajado muy de la mano con nosotros desde Colombia aquí a México. Ella es Beatriz Elena Mejía Restrepo, que igual le doy la bienvenida. Ella es una mujer con una amplia trayectoria en el campo de construcción de paz, la seguridad ciudadana y el deporte para el desarrollo. Es directora y fundadora del Grupo Internacional de Paz, organización con reconocimientos internacionales en su sector, académica de número en la Academia Olímpica Colombiana, participación en espacios de incidencia en universidades de Europa, Asia y Estados Unidos, como conferencista en las áreas de su experiencia y su expertise, y miembro de junta directiva de varias organizaciones colombianas. Ella nos va a compartir el día de hoy el tema de estrategia de prevención social de la violencia, específicamente en el tema del deporte. Pues aquí agradecerte, Beatriz, bienvenida y adelante con tu charla. Si ya puedes abrir tu cámara. Ah, sí, ya. Ahí está. Ya. Estaba hablando sola. Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco mucho nuevamente la invitación, Rosy, al ingeniero, de todos los que pues abren este espacio para aportar desde lo que se ha conocido o desde las experiencias, y pues enriquecernos entre todos con este conocimiento para la construcción de la paz y la disminución de las violencias en nuestras sociedades. En este caso,
yo pues ya con muchos de los que están aquí presentes conectados hemos trabajado desde la planificación de la seguridad ciudadana y también hemos trabajado asuntos muy desde lo teórico y lo conceptual ligados a la prevención social de la violencia. En este caso, yo quiero hacer un poco una conexión entre eso que hemos ya conversado y discutido frente a temas de planeación, incluso de prevención, y traigo una presentación donde pues expondré un poco una experiencia práctica, obviamente trayendo un contexto y un marco conceptual muy resumido, desde el deporte como una herramienta de construcción de paz. Esto no es un tema nuevo, ya es un tema que cada vez, sobre todo desde los 90, viene cogiendo más fuerza y de hecho el movimiento olímpico lo posiciona como uno de sus temas de alta relevancia en este momento para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente, digamos, apuntándole a muchos temas de desarrollo, que obviamente el tema de desarrollo tiene una asociación directa con temas de paz, pero también específicamente al objetivo 16 que justamente habla de temas de paz y justicia social. Entonces digamos que hay mucha riqueza conceptual ya alrededor del tema, pues especialmente en Europa y en Estados Unidos. Nosotros aquí en América Latina vamos poco a poco avanzando, entonces yo quiero un poco empezar ya a traer esto que hemos conversado mucho desde el plano conceptual de la prevención social de las violencias y hablarles entonces de cómo una herramienta como el deporte en este caso puede contribuir a disminuir las violencias, es decir, a construir paz. Y hablo de las violencias en general porque ya conocemos que desde una perspectiva mucho más amplia no solamente toca la violencia directa. Yo voy a arrancar con la presentación para no hacer la introducción muy grande. Me permiten, ya les voy a compartir pantalla. ¿Allí ya la pueden ver? Sí, ya. Listo. Entonces, el valor del deporte en la construcción de capacidades para la paz en comunidades afectadas por el conflicto armado. En este caso, yo quiero ser muy enfática en algo. Aquí no vamos a revisar el deporte como una forma de entretenimiento libre, ni de ocupación, ni nada que se le parezca. Digamos que el deporte tiene muchas virtudes en términos de prevención social de la violencia, en términos de construcción de paz como un concepto mucho más amplio y holístico para entender pues, todo este tema de bienestar en las comunidades. Y una de esas puede ser hablar del deporte como uso de tiempo libre. Yo personalmente considero que nuestras sociedades, como la mexicana, la colombiana y en general la latinoamericana, el uso del tiempo libre no es suficiente, es un paño de agua tibia, porque al final tú puedes tener entretenidos un tiempo a los chicos, pero al final es que ellos están en diversos entornos familiares, escolares, comunitarios, donde siempre hay riesgo. Entonces tendrías que tener los 24 horas internos en un lugar fuera de esto y no se trata digamos, de hacernos los de la vista gorda, sino cómo generar capacidades en ellos, y no solamente en ellos, sino en el entorno que los rodea, en el entorno protector, para que se pueda responder de manera asertiva a las amenazas que ellos encuentran en su contexto. Entonces, no se trata de uso de tiempo libre, se trata de generar capacidades, fortalecer capacidades para responder de manera asertiva a las amenazas que el entorno les presenta cotidianamente. Otra de las características de esta apuesta que yo les traigo de deporte es que está bien claro y documentado ya desde el punto de vista científico el valor que tiene el deporte en términos de formación personal, en términos de desarrollo de habilidades como, digamos, factores protectores individuales para que los jóvenes y las jóvenes no se vinculen a circuitos de ilegalidad y violencia. Sin embargo, aquí la apuesta que yo quiero traerles, la propuesta, es una incidencia mayor en términos colectivos, en términos comunitarios, no solamente en términos individuales, de habilidades individuales, sino que efectivamente, pues claro, es importante que nos fortalezcamos y el deporte cumple esa labor en términos individuales, pero también cómo estamos en un entorno y cómo podemos mejorar ese entorno a partir del desarrollo de una iniciativa de deporte comunitario, de deporte social comunitario,
porque al final yo no estoy solo y me afecta el entorno al que yo pertenezco. Entonces, el deporte como prevención social de violencia es un deporte que debe incidir en el plano comunitario. Hablo del deporte social comunitario. En este caso, no estoy hablando del deporte de alta competencia ni otros tipos de enfoques que se le da al deporte, sino específicamente al deporte social comunitario, en donde tanto entrenadores y entrenadores tienen un rol fundamental como esos referentes positivos, pero también como una herramienta para integrar a muchos actores comunitarios alrededor de esta iniciativa. Entonces, voy a arrancar. Un poco esta va a ser la estructura de la presentación, el concepto de paz, sobre el cual se sustenta esta propuesta de deporte para el desarrollo, el concepto de capacidades, los atributos de las comunidades que construyen paz, el deporte en el desarrollo de capacidades colectivas en la comunidad y específicamente una experiencia de Grupo Internacional de Paz, GIP, que es la estrategia 7P. Entonces, en principio me ubico conceptualmente en qué entiendo yo por paz, que puede ser una visión muy compartida por ustedes, también con algunas de las personas que he conversado, pero digamos que la paz está claro que va más allá del silencio de los fusiles. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente vamos a considerar como paz el hecho de que no haya guerra, sino que además implica un asunto de las relaciones, cómo se dan esas relaciones cotidianas, permanentes en la sociedad. Y no solamente entre los ciudadanos, sino de los ciudadanos con el Estado y entre los diferentes actores que la integramos. De manera que cada uno de estos actores se sienta incluido, sienta que hay un concepto de equidad, de justicia y bueno, y desde una perspectiva de desarrollo amplia en todo sentido. Como les decía, no solamente la ausencia de guerra, sino que aquí me voy a apoyar un poco en Galtung, pues en la perspectiva de Galtung en términos de ausencia de violencias, que incluye, por ejemplo, no solamente esta violencia directa, que es la física y la psicológica, que son muy evidentes para nosotros como sociedad, sino también otro tipo de violencias, como son la cultural, que muchas veces está implícita, qué sé yo, en un himno nacional, los narcocorridos, en un tema de reglas incluso dentro del mismo deporte, etcétera. Hay unos asuntos inmersos ahí que son más desde la parte simbólica, que también hacen parte de las violencias. Y finalmente, pues las violencias ya de tipo estructural, que son ya las que tienen que ver mucho con la forma como estamos organizados como sociedad y cómo se generan situaciones de inequidad, etcétera, que se pudieran haber evitado en caso de haber tomado decisiones distintas. Entonces, en esta apuesta de deporte como constructor de paz, hay un tema fundamental que es la gobernanza comunitaria. Como yo les decía, no solamente es el asunto de un fortalecimiento individual, sino que además es cómo sociedad nosotros nos preparamos y de qué manera el deporte puede contribuir. Ojo, yo no estoy diciendo que el deporte va a resolverlo, porque no, pero el deporte puede facilitar una forma de contacto, puede facilitar una forma de encuentro y es un lenguaje compartido que no es impuesto a través de los talleres y de charlas, que ya muchos me conocen, yo soy mucho más del método experiencial, no soy de charlas, no soy de hablar mucho, sino como a través de la práctica, de la experiencia, vamos haciendo pedagogía. Entonces el deporte es una herramienta que nos va a permitir esto. Pero además nos va a permitir integrar alrededor de esos ejercicios de iniciativa deportivas este elemento de gobernanza comunitaria en donde diferentes actores de la sociedad participan en la transformación de sus propias problemáticas que están ubicadas en un territorio específico. Entonces, pero esto no es fácil, porque al final nos preguntamos, ¿cómo hacemos como comunidad para poder empezar a transformar estos patrones o estas condiciones que se generan en nuestro entorno? Porque al final no conocemos cómo. Entonces, ahí es donde viene el deporte como una de tantas herramientas. Lo que pasa es que es una herramienta para mí por excelencia con muchísimo poder, porque hace parte de las representaciones que nosotros tenemos como sociedad, esos imaginarios. Ya tenemos
una familiaridad con el concepto, hace parte de nosotros, de nuestra cultura, nos integra, entonces va a permitir cosas que de pronto no lo permitirían otros asuntos como charlas, como incluso dentro del sistema educativo formal, etc. Pero no es la única herramienta, no puede ser la única herramienta, y conjuntamente con esto tienen que venir otra cantidad de servicios desde el Estado y desde otros actores de la sociedad civil que acompañen esta apuesta. Entonces, cuando hablo de cómo lo va a hacer la comunidad, justamente el deporte lo que nos va a permitir en este caso es desarrollar capacidades. ¿Qué son capacidades? Entonces, aquí me voy a ir un poquito a la teoría, pero un poco desde esta teoría del desarrollo de la justicia social, pues algunos de ustedes ya conocen a Amartya Sen, que él fue el que desarrolla este concepto en los 90, principios de los 90, con respecto a las capacidades que debían tener las personas, que el desarrollo no podía ser mirado solamente desde la perspectiva de crecimiento económico, sino que además tenía que ser mirado desde las posibilidades que ciudadanas y ciudadanos tuviéramos para desarrollar nuestra vida tal como quisiéramos y a partir de las propias necesidades y a partir de nuestra propia elección de vida. Entonces, esto es un cambio de paradigma completo en términos de desarrollo internacional y digamos que es el concepto de capacidades sobre el cual me paro para comprender cómo el deporte puede incidir en este tema de desarrollo de capacidades. Aquí lo planteo nuevamente, lo ven en la diapositiva, como aquellas libertades reales que tienen las personas o grupos para llevar a cabo o llevar adelante un tipo de vida u otro, de acuerdo a lo que consideren valioso. Entonces no es lo mismo para mí, lo que es valioso en términos de tener un espacio público con determinadas condiciones, es distinto a mi vecina que puede estar en una silla de ruedas, por ejemplo. Para lo que es valioso para ella es que tenga la posibilidad de movilidad de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Entonces, un poco es un país entre más desarrollados porque le permite a las personas vivir de acuerdo a lo que consideran valioso, no en términos de desarrollo económico, porque puede que mi vecina tenga mucho más dinero que yo, pero mi vecina no puede salir de la casa porque no vive en un entorno o en una ciudad que le va a permitir moverse y estar libre en esto, mientras que para mí puede ser esto mucho más valioso que para ella. Entonces, un poco esa es esta nueva noción o este nuevo paradigma de justicia social en el cual se para esto. Y esto lo que hace es que nos pone a nosotros como ciudadanos en un papel mucho más protagónico y más participativo. Ahora, Amartya Sen tiene una mirada individualista, obviamente, porque él está muy influenciado y hace parte de toda esa corriente neoliberal, obviamente reivindicando unas libertades individuales, y eso está muy bien y es muy necesario. Sin embargo, aquí hay que darle un enfoque mucho más colectivista en términos de la situación y el contexto que nuestras sociedades, nuestra sociedad latinoamericana, nuestras comunidades latinoamericanas tienen, ¿no? Entonces no es lo mismo pensar en desarrollar una capacidad individual, vuelvo y se los digo, mientras que nuestra necesidad de construir paz va mucho más hacia lo colectivo. Por eso, este enfoque de capacidades, luego vienen otros críticos a la teoría del desarrollo de Amartya Sen, que a partir del mismo noción de capacidades le integran ya estas variables o esta crítica, como por ejemplo Severín del Nulá, que habla de, bueno, ¿cómo vamos entonces a integrar a partir de este enfoque de capacidades un enfoque mucho más colectivista? Y ese enfoque colectivista es que está inmerso en esta propuesta de deporte, como un medio por excelencia justamente para trabajar lo colectivo. Bueno, aquí yo tengo, digamos que un ejemplo de nuestro acuerdo de paz. Efectivamente, digamos, esto es un planteamiento, es en el contexto colombiano, y yo creo que aquí también se aplica para el mexicano, pero aquí digamos que está este asunto de nuestro posconflicto, y es que en el contexto colombiano, y considerando el reto colectivo de construcción de paz, es imprescindible como paso obligatorio trascender la noción de capacidad humana como aquella de tipo meramente individual y avanzar hacia el fortalecimiento de capacidades de tipo colectivos, comunitarias, que permitan avanzar en un nuevo consenso social. Entonces, esto se aplica perfectamente también para el caso mexicano, para el caso brasilero y en general para nuestras sociedades latinoamericanas que podemos, digamos, entender
que hay un asunto de fragmentación y hay asunto de necesidad de reparación y de reconstrucción del tejido social que la violencia ha destruido. También, digamos que entendiendo como el deporte la posibilidad que tiene para llegar a los rincones más pequeños, más extraños y más íntimos de la sociedad, que desafortunadamente en países como México y como Colombia han sido hasta ahora solamente permeados por el narcotráfico, donde el Estado no ha logrado llegar y donde muchas herramientas son difíciles de penetrar, pero el deporte está en todos esos mismos espacios. Ha llegado naturalmente o está porque hace parte de las comunidades. Y eso en la psiquis de nosotros como latinos es muy importante y por eso es que hay que aprovechar esa herramienta para trabajar una cantidad de temas. Entonces, ¿qué buscamos en este caso con trabajar el entorno comunitario a partir del deporte? Entonces, en este caso, preservar la vida como valor compartido es un tema ya de transformación de normas sociales y referentes que tenemos en las sociedades, proteger los bienes comunes y darle un uso, un consumo sostenible, tomar colectivamente decisiones para el bienestar de la comunidad, generar los conflictos por vías alternativas a la violencia, restablecer la confianza y la comunicación para establecer redes de cooperación en la comunidad. Es muy importante esas redes de cooperación porque en la medida en que haya más redes de cooperación en la comunidad, en la medida en que podamos reconstruir las relaciones sociales y específicamente las comunitarias, vamos a disminuir la oportunidad para la comisión de delitos o ciertos actos violentos desde nuestros propios entornos. Por eso este es desde la perspectiva del deporte comunitario, porque está ligado a un asunto, a una suscripción, a una, digamos, a una mirada muy territorial del tema. No estamos hablando en general de ciudades, estamos hablando a partir de territorios que tienen unas características específicas y comunidades específicas en donde allí el deporte se constituye en un dispositivo social para potenciar esta cantidad de capacidades. Entonces también estamos hablando del restablecimiento de las confianzas, no solamente entre las personas que hacen parte de la comunidad, sino también cómo las personas de la comunidad empiezan a cooperar con el Estado en el logro de objetivos comunitarios. Y finalmente, tejer relaciones armoniosas con personas desplazadas, migrantes, excombatientes en el territorio, etc. Es una oportunidad valiosísima para poder empezarnos a reconciliar con el que aparentemente creemos que es distinto, pero que en el plano del deporte somos todos iguales. Allí no hay una noción de quién tiene más, quién tiene menos, quién tuvo un pasado de esta manera, quién tuvo un pasado de esta otra, quién hace parte de esta etnia, quién hace parte de esta otra. Aquí todos son iguales y las reglas son las mismas para todos. Entonces, digamos que estas son las capacidades que se buscan en términos de esa noción holística de paz, desde esta paz, digamos, positiva, de esta paz que va más allá del silencio de los posibles. Entonces, bueno, aquí, como les decía, se parte del supuesto que una iniciativa local de deporte comunitario se constituye en un dispositivo social que contribuye con la construcción de paz en municipios altamente afectados por las diferentes violencias, en la medida en que facilita que la comunidad se organiza y participa en un ejercicio de gobernanza, como les decía, en llevar y poder transformar esa realidad que tenemos, pero comunicándonos, estableciendo redes de apoyo, estableciendo redes, sobre todo rutas de atención muy claras, empezando a establecer esas rutas con el Estado, en fin. A partir de una iniciativa comunitaria podemos empezar a trabajar en todos estos ejes. Entonces, aquí un poco lo que se busca con una iniciativa de deporte comunitario, que ojalá en la medida de lo posible sea una iniciativa que surge espontáneamente en las comunidades. Tenemos muchísimas iniciativas donde los mismos líderes comunitarios lo han trabajado, donde la misma comunidad se organiza y van los hijos y las hijas de los miembros de la comunidad a participar, pues ojalá sean estas. Hay espacios que no lo permiten porque no hay un espacio público que sea fácilmente de uso colectivo, no está democratizado lo suficientemente el uso de los espacios y puede ser más difícil, entonces allí normalmente se lleva una iniciativa concertada entre los diferentes actores y en otros casos es porque algunos deportes pueden servir para diferentes tipos de poblaciones. Por ejemplo, una estrategia muy atractiva para los chicos entre 15 y 21 años que se creen muy malos es el boxeo.
Y el boxeo, a pesar de que nosotros lo vemos como aparentemente con mucha violencia y carga agresiva, el boxeo es una herramienta increíble desde que tenga una orientación y desde que tenga un perfil el entrenador para poder llevar estos procesos que buscamos hacia términos de prevención de violencia. Entonces, pero en la medida de lo posible, se busca que sea un proceso que ya esté en la comunidad. ¿Por qué? Porque al final lo que va a permitir esto es que este ejercicio, que ahorita les voy a contar bien porque estoy muy en la parte contextual y conceptual, este ejercicio lo que nos va a permitir es que sea un ejercicio de simulación para desarrollar esas capacidades colectivas. A partir de esta iniciativa, todo lo que se genera en vecinos, padres de familia, los mismos jóvenes y niños que participan, entrenador, etcétera, va a incidir en estas capacidades que yo les digo, que son, digamos, los indicadores para una iniciativa específica, pero al final lo que va a lograr es desarrollar esas capacidades que ellos no tenían o que no habían conocido o que no se conocían en el ejercicio de esas prácticas y que pueden ser después aplicadas o llevadas a otros planos como la educación, como la salud, como otras iniciativas que desde la comunidad surjan. Entonces es un poco un ejercicio de simulación, lo llamo yo. Bueno, entonces, permiten que es que tengo aquí una... Vamos a trabajar en la iniciativa de deporte, vamos a trabajar con 3 elementos que ninguno de los 3 pueden quedar fuera de nuestro marco de referencia. La primera es la práctica deportiva como tal, bien sea los entrenamientos o los juegos o los partidos que se dan, porque obviamente allí va a haber una dinámica que nos va a permitir desarrollar habilidades individuales, también en equipo, pero también, digamos, empezar a cuidar asuntos como juego limpio, como resolución de conflictos, etc. Entonces, la práctica deportiva va a ser muy, muy importante, un elemento muy importante para esto. El segundo elemento que tenemos que cuidar es el escenario deportivo. ¿Por qué? Porque el escenario deportivo representa el espacio que es de todos. Entonces, es el campo de juego, pero también es mi comunidad, pero también es mi ciudad, pero también es mi país, y es en el escenario en donde todos jugamos, el que todos debemos cuidar, el que todos podemos transformar y en donde no vamos a estar esperando que llegue siempre Estado o que siempre llegue un externo a facilitar el uso de los espacios, a mejorar el espacio, sino que nosotros además debemos cuidarlo, darle un uso y empezar a cambiar muchas veces o devolverle la razón de ser a esos espacios públicos, es el lugar de encuentro ciudadano. Entonces es un lugar sagrado y es un lugar que además de que es sagrado nos pertenece. Entonces ese concepto de bien público es muy importante en estos temas de construcción de paz. Entonces el escenario deportivo es el segundo elemento que debemos trabajar. Y finalmente vamos a llegar a comunidades afectadas por el proceso deportivo. Obviamente afectadas, estoy hablando de afectación, la afectación es positiva o negativa. Entonces, aquí estamos con vecinos, los mismos jugadores, padres de familia, madres de familia, cuidadores, líderes comunitarios, jóvenes que están en ese momento por fuera del proceso, entrenador, entrenadoras, etc. Estos son los 3 elementos que tenemos que considerar. Práctica como tal, escenario deportivo y comunidad afectada. Entonces, aquí vamos con la propuesta de estrategia 7P. La estrategia 7P es una metodología desarrollada por el Grupo Internacional de Paz, GIP, para el deporte para la paz. Entonces, ¿qué es esto? Una ruta metodológica. Es como todo lo que yo les estoy diciendo se concreta en el plano de la cotidianidad de la iniciativa deportiva. Entonces, arranquemos con, bueno, no les voy a contar acá los 7P, significa 7 pilares. Yo acá no me puedo demorar contándoles todos los 7 pilares, pero les voy a mencionar uno de los pilares. Bueno, hay uno que es el concepto de paz, la noción de paz sobre la cual está sustentado, es el primer pilar, que ya se los conté. Hay otro pilar que es el multiactor, es decir, participan incluso hasta medios de comunicación alternativos y demás actores que les mencioné alrededor de esta propuesta. Aquí vamos a ver uno muy importante. Bueno, el otro pilar es el que tiene que ver con las habilidades que se desarrollan dentro de la práctica deportiva, como la empatía, el pensamiento colectivo, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, etc.
Otro de los pilares es las capacidades, que ya se las mostré ahora, que se reflejan en nuestros indicadores, las capacidades que buscamos desarrollar. Les decía ahora, redes de cooperación, cuidado del bien público, veeduría sobre los bienes comunes, etc. Vamos con este, que es otro de los pilares, que son las acciones. Entonces, ¿qué acciones concretas se desarrollan en territorio? Prácticas deportivas 7P. Entonces, son todos los entrenamientos que muchos incluso ya conocen acá desde Mi Vida es un Diamante, que en algún momento también buscamos hacer colectivamente con muchos de los que están aquí, que también se desarrolló la experiencia en Nabolato con el ayuntamiento hace unos años, y es justamente toda esa carga simbólica que tiene el deporte para usar isomorfismos de lo que sucede en la vida cotidiana. Entonces, desarrollamos unas habilidades que están ya contempladas, ahorita les mencioné algunas, como pensamiento crítico, toma de decisiones colectivas, etcétera, etcétera, a partir de una metodología muy específica, donde tiene unos 3 tiempos, tiene unas ayudas didácticas muy simples, que no solo son utilizadas en los primeros 5 minutos de este espacio deportivo, y de resto, digamos que se trata mucho de asociar lo que sucede en el campo de juego y trasladarlo al campo de la cotidianidad. Pero digamos que esto se lo estoy hablando de manera muy simple. Todo eso tiene un paso a paso, todo tiene un sentido y se conecta con la siguiente fase. En otro espacio seguramente luego quienes están interesados les contaré cómo es ese espacio o esa práctica deportiva como tal. Pero lo que se busca es lograr una fusión pedagógica entre el deporte y esa pedagogía social que se busca hacer. La otra acción es mi cancha, mi comunidad, pues no sé aquí cómo se le dice cotidianamente, pero digamos que son todos los eventos comunitarios para la recuperación del espacio, la transformación del espacio en muchos lugares. Por ejemplo, en Colombia, ustedes saben ya la historia, los escenarios deportivos tenían usos nefastos desde la guerra, ¿no? Desde jugar fútbol con la cabeza de las víctimas. Esto llegó a pasar en escenarios deportivos de nuestro país, ¿no? Hasta asuntos mucho más de la convivencia, como que las clases de moto, aprender a manejar moto, se daban en las canchas, o se dan en las canchas. Entonces, un poco lo que busca es que la comunidad se apropie de ese escenario. Venga y marque territorio, estamos aquí no solamente para pintar, sino además para darle un permanente cuidado. Tenemos roles en la comunidad frente a los cuidados de este espacio y además cambiamos los usos. Y ahí hay una cantidad de estrategias que se pueden implementar desde la prevención situacional, que en algún momento la miramos, por ejemplo, en términos de las horas en las cuales se desarrollan actividades deportivas, que son horas que antes usaban, por ejemplo, para el expendio de drogas. El tema de las iluminaciones, espacios que se consideraban de riesgo, ahora son espacios que pueden ser distintos. Se puede trabajar desde los paneles solares como una primera inversión, pero que después nos va a permitir un mantenimiento, etcétera. Bueno, hay muchas estrategias, pero digamos lo que se busca es proteger el bien común y tener esa conciencia sobre el bien que es de todos, lo que nos pertenece a todos. Está esta red de vecinos y vecinas por el deporte. Aquí es una conformación de un grupo que, si bien no está o sus hijos no necesariamente están dentro del proceso deportivo, es un comité que tiene como única, aunque es muy grande, objetivo justamente el hacer veeduría al proceso, una veeduría amigable. No estoy hablando de una auditoría, es un acompañamiento, es poder recaudar recursos desde actividades comunitarias para participar en torneos municipales, por ejemplo, es poder entre todos promover los valores del deporte en la comunidad, poder apoyar estos ejercicios, por ejemplo, de los convites o las actividades comunitarias para mejorar el espacio, etcétera. Entonces, allí digamos que hay una formación de estos líderes, de estos vecinos alrededor del proceso, de manera que se empieza a generar una cooperación y un cuidado y el establecimiento de una red de apoyo, un entorno protector del ejercicio y de la dinámica que está sucediendo mientras que el entrenador está con los chicos. Normalmente, los procesos de deporte comunitario, en estos procesos el entrenador o la entrenadora están supremamente solos. Y entonces no se puede aprovechar ese potencial que tiene el deporte para cosas como las que les estoy contando, porque aquí se necesita la participación activa de todos. Entonces, obviamente, desde padres y madres del proceso, pero no solamente ellos, sino también vecinos y otros, se conforman estos vecinos y vecinas por el deporte, donde digamos que tienen unas acciones, incluso hasta hacer veeduría de los recursos públicos o recursos privados que entran para una iniciativa.
Por ejemplo, el Grupo Internacional de Paz invirtió unos dineros para que se instalaran luces o para que se compraran unas mallas para las canchas, etc. Este dinero se le entrega al comité de vecinos junto con el entrenador para que ellos determinen previamente cuáles son las necesidades que se tienen entre todos en términos del escenario deportivo. Si ponen un ejemplo, se solicita un recurso, pero además se haga el acompañamiento a la inversión de ese recurso. Ellos mismos deciden cuáles son las necesidades primordiales y ellos mismos hacen veeduría cómo invertirlo. Obviamente hay un control desde las cotizaciones que se pidan, etcétera, una estimulación de las economías locales, por ejemplo, cuando se hacen estos convites, entonces que los mismos padres o madres o vecinos hagan, qué sé yo, el dulce o las sopas, y se les pague a ellos por eso. En muchos casos ellos contribuyen y donan alimentos, etcétera. Entonces digamos que aquí se dinamiza mucho esto que les estoy diciendo de temas de gobernanza. Esa acción es supremamente importante. También es que estas personas, en el caso por ejemplo de Colombia, lo que buscamos es que se van fortaleciendo en su liderazgo y empiezan a participar en las mesas de planeación de deporte municipal, pero no solamente en estas, sino también en los comités locales de planeación, los comités municipales de paz, que son infraestructuras de paz que se han diseñado a partir del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. Entonces tiene representatividad de personas de la comunidad o de diferentes temas como por ejemplo el deporte. Entonces es como ellos empiezan a incidir en esos espacios de toma colectiva de decisiones y al final de política pública. Entonces va trascendiendo los niveles de participación en la comunidad. Acá tenemos los torneos regionales y nacionales que realizamos con la estrategia 7P, que obviamente tienen todos estos componentes que les hemos hablado. No solamente se fomenta el tema competitivo deportivo, sino también los puntajes, que obviamente sin descuidar el aspecto deportivo, que es muy importante, y sin descuidar el aspecto competitivo, que es una motivación siempre para los chicos y chicas, pues también premiar otros asuntos en términos de convivencia y de ciudadanía. El comité juvenil es este espacio entre los jóvenes que hacen parte de ese proceso deportivo, porque ellos empiezan a conformarse en una instancia decisoria para lo que suceda en términos de esa iniciativa. Es muy importante darle voz y voto. Acá es pues, iniciativas desde los 15 años, jóvenes desde los 15 años que están en el proceso, conforman ese comité juvenil, tienen un rol y tienen una voz frente a lo que debe suceder con el proceso comunitario. Estoy hablando de metodologías, de horarios, de en qué torneos participar, etcétera. Entonces, al igual que el entrenador tiene una voz, al igual que el comité vecinal tiene una voz, los jóvenes también están organizados y tienen una voz, y les cuento que ya a partir de 2022, por ejemplo, el Grupo Internacional de Paz, entre todas las iniciativas del país, donde están los comités juveniles, ellos mismos van a elegir un representante para que haga parte de la junta directiva de GIP. Entonces, digamos, es muy importante empezar a fomentar la participación y la inclusión desde las nuevas generaciones. Esta es la teoría del cambio, ya para ir concluyendo de este proceso. Aquí está al final. Normalmente la teoría del cambio se lee desde el final hasta el principio. Este es el resultado final de lo que se espera con esto: redes de cooperación comunitaria, protección del bien común, transformación pacífica de conflictos, participación activa e incluyente, normas sociales favorables a la convivencia, cooperación con los líderes positivos de la comunidad, corresponsabilidad con las instituciones e integración de migrantes y personas en proceso de reintegración social comunitaria a la comunidad. Eso es el resultado final. Para eso, entonces, tenemos que tener muy claro, porque esto siempre es en una lógica de causa-efecto. Esto no llega porque sí, porque quisimos, sino qué tiene que pasar para que este resultado se dé. Entonces hay unos resultados intermedios que tenemos que buscar. Habilidades fortalecidas en niños y jóvenes, habilidades fortalecidas en comunidad, escenarios deportivos en buen estado, líderes deportivos como modelos de identificación adecuados, jóvenes que integran instancias de participación comunitaria, control social sobre el proceso deportivo comunitario. ¿Cómo se logran esos resultados intermedios? A partir de los productos, que son estas acciones que yo les acabé de mencionar: prácticas deportivas, las miras comunitarias, los comités juveniles, encuentros comunitarios, veeduría comunitaria, formación de formadores, que no les mencioné, pero es un componente muy, muy importante para nosotros. Hacemos encuentros nacionales una vez al año. Cuando digo nosotros, estoy hablando del Grupo Internacional de Paz. Y para eso tenemos que tener unos insumos: el recurso humano idóneo, unos aliados estratégicos muy bien identificados y con un por qué son ellos y no otros,
unos aliados locales fundamentales en lo cual no funcionaría, unos recursos financieros, un sistema logístico muy bien operado y al final el sistema de información, que es un sistema de monitoreo y evaluación, que es quien nos va a permitir revisar si se está cumpliendo temas de productos, temas de resultados intermedios y al final el impacto. Estas son las necesidades que se identificaron previamente: tejido social fragmentado, normas sociales favorables a las violencias, supremacía del bien privado sobre el bien común, desarrollo local excluyente e inequitativo y baja capacidad de agenciamiento por parte de la comunidad. Ya digamos que esto hasta aquí llego yo. Creo que ya un poco le resumí algo en muy poco tiempo, pero básicamente en eso consiste la apuesta del deporte para transformar comunidades, para reconstruir tejido social y poder contribuir realmente a la construcción de paz que va mucho más allá a la prevención de una violencia específica. Estamos abarcando mucho más violencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad, como siempre, es un gusto escucharte y que nos compartas toda esta información tan importante e interesante. El decirte que aquí nuestros invitados, hay una persona, Carlos, que saludamos, y Carlos Morales del Instituto Politécnico de aquí de Sinaloa, agradecemos que nos acompañes y nos está pidiendo la presentación, si puedes compartirla, Beatriz, igual para poder compartirla con los asistentes. Muchísimas gracias. Y también agradecemos que nos acompañe también América Martínez, de este nuevo presidenta del Club Rotario Culiacán Tres Ríos, quien nos hace una pregunta. Nos dice que si su proyecto es replicable, Beatriz. Sí, absolutamente, y lo sustento en las necesidades que nosotros identificamos, que se las mostré en la presentación, que son, digamos, en la teoría del cambio. ¿Cuáles son? Tejido social fragmentado, normas sociales favorables a la violencia, supremacía del bien privado sobre el bien común, desarrollo local excluyente e inequitativo, baja capacidad de agenciamiento. El agenciamiento es esa capacidad de perseguir los objetivos, digamos, por los cuales se siente que es el motor de vida o, digamos, las condiciones que consideran valiosas. Esto va ligado al concepto de capacidades desde Amartya Sen que les conté, y la baja, bueno, eso es en principio, pero pues acá se puede mencionar una cantidad de temas más. En la medida en que estas sean las necesidades y ustedes se sientan representados con este tipo de necesidades, aquí en la teoría del cambio que yo les mostré, claramente ya hablamos de qué insumos son necesarios, qué productos se buscan tener, cuáles son los resultados intermedios y al final qué esperamos en términos de impacto. Así que esa replicabilidad está sustentada justamente en las necesidades y el contexto. Ok, gracias. Aquí también Carlos nos pregunta, ¿qué modelo de intervención sugiere la expositora frente a una comunidad con alto índice de violencia? Y otra pregunta, ¿cómo medir el impacto de las intervenciones en la comunidad? Con respecto a la primera pregunta, es igual. Es decir, esto es un proceso, vuelvo y les digo, esa es la virtud que tiene el deporte. Porque aquí no vamos a llegar con talleres, ni vamos a llegar con un chaleco necesariamente a decir aquí vengo yo a enseñarles. No, aquí es una construcción colectiva de algo que la comunidad siente propio. El deporte, la comunidad siente propio. Entonces, por eso no importa qué comunidad sea, al contrario, justamente buscamos que sean comunidades altamente violentas. Con respecto a cómo se mide el impacto, hay muchos métodos de evaluación de impacto. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema de monitoreo y evaluación, usamos en la teoría del cambio que les mostré unos indicadores, medimos esos indicadores finales o resultados finales, medimos estos productos, que les mostré, resultados intermedios que les mostré y medimos los productos. En la medida que los productos se estén llevando a cabo de la manera que debe ser, se espera que entonces se consigan los resultados intermedios y al final se consiga el impacto que se espera. ¿Qué se puede hacer? Se puede aplicar una línea base, luego medir al final. A mí no me gustan los grupos controles. Obviamente el nivel de sofisticación que puede tener una evaluación de impacto, pues puedes hacerla con muy pocos recursos, es una inversión enorme, pero hay métodos experimentales, cosas experimentales, de todo, pero digamos que de una forma muy simple, línea base, hecha de una manera muy inteligente, no una encuesta de percepción, porque a veces cuando uno pregunta, son muy hábiles en contestar, es mucha la habilidad en contestar, y al final lo que te va a pasar es que todo está perfecto, y al final tu proceso nunca logró nada porque siguió perfecto, ¿no? Entonces, esto es muy claro, es decir,
hay muchas herramientas, pero pues a mí no me gusta usar grupo control en comunidad o depende cómo se use, pero nunca un proceso que no esté intervenido llegará a encuestar, no, por ética profesional, en mi caso yo no lo considero así. Ok, muchas gracias. También aquí nos comenta Laura González, ella es directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Gracias, Laura, por acompañarnos primero. Y nos pone un comentario, dice, mis felicitaciones porque de verdad coincido en mucho con la ponente. El deporte y el arte pueden ser el cambio para muchas y muchos en cuestión de violencia. Me sumo a su propuesta dice, si años lo necesita. Aquí también dice Sinaloa no lo necesita. Si me pueden hacer llegar la presentación con mucho gusto también, y aquí nos dijo nuestra invitada que sí, que con mucho gusto vamos a subir esta presentación en nuestras redes sociales, en nuestra página web de Construyendo Paz Sinaloa. También Miguel nos dice que sí, qué similitudes y qué diferencias observas en los esfuerzos de construcción de paz entre Medellín y Culiacán. Es una pregunta aquí que nos hace Miguel. Gracias, Miguel, por acompañarnos también. Miguel me la puso difícil, ¿no? Siempre me la pone difícil. ¿Qué diferencias observo yo en los esfuerzos? Lo que pasa es que yo sería muy atrevida si desde ahora menciono algo pues, como para algo que sea concluyente. De hecho, pues acabo de llegar a comunidad realmente, pero yo sí consideraría, pues primero hay un tema que no se ve en la cotidianidad de Medellín, es que en Medellín no se ve ese esfuerzo empresarial tan grande. Es un actor que siempre nos falta, o digamos que no en todas las instancias, pero en planos comunitarios sí nos falta. Es un actor fundamental porque en manos del empresariado está la transformación de muchas malas prácticas y en la, digamos, contribución hacia otras lógicas de desarrollo. Ojalá en Medellín tuviéramos ese interés, esa participación que presenta. Sí, obviamente los empresarios participan mucho a nivel de toma de decisiones muy generales, pero no están tan metidos en el tema comunitario. Entonces es muy fácil hablar desde los escritorios de política pública en términos de pobreza o desarrollo económico, pero no es tan fácil cuando tú estás con un territorio delimitado donde hay unas realidades muy específicas. Esa es una de las grandes diferencias que yo he visto en términos de esos esfuerzos. Otra de las diferencias que tal vez pueda notar es que no veo tantas voces de jóvenes dentro de las comunidades tomando decisiones, pero es tal vez que yo aún no lo he visto. Pero eso es fundamental, fundamental en términos de participación, en términos no solamente de escuchar, sino en tomar decisiones, en ser parte de instancias tomadores de decisiones. Básicamente, digamos esas dos, pero bueno, yo me quedo con la tarea de aquí a que me vaya. En septiembre le terminaré de responder la respuesta a Miguel, pero básicamente eso. Muy bien, y las últimas preguntas ya por el tiempo también. Nos pone aquí Carlos Morales. ¿Qué es lo que se evalúa en general y en lo particular? ¿Y qué hay de la evaluación cualitativa frente a la cuantitativa? Bueno, las tres primeras preguntas que me han hecho, y yo creo que vale la pena yo volver a compartir pantalla porque esa es la respuesta. Teoría del cambio. ¿Qué se evalúa? Esto. Ustedes ven a partir de insumos, productos, resultados intermedios y resultado final. Eso es lo que se evalúa. Obviamente la evaluación de impacto como tal, nosotros no la podemos llamar así porque una evaluación de impacto, bueno, desde alguna teoría se plantea que 5 años después de finalizar la intervención, otros muchos más, en fin, cada uno tiene su... Pero digamos que sí como resultado. Un resultado o un impacto temprano, un efecto temprano de la intervención, pues depende de qué tan temprano, pero digamos que una intervención que ya tiene unos 3 años, 4 años, podemos estar hablando ya para nuestro caso de un resultado final, ¿no? Incluso se logran desde mucho antes, eso depende también de del rango en que tú te pongas en términos de incrementar esa participación. Resultados intermedios, obviamente, eso sí, se busca que sea el primer año se puedan, en este caso de este proceso, porque obvio, cada proyecto es distinto, cada proceso es distinto. En nuestro caso sí se espera que el primer año nosotros ya tengamos contundentes resultados en términos de resultados intermedios, que son estos que están aquí mencionados en la tabla.
Permanentemente se hace un monitoreo, que ese sí es permanente, a los productos, es decir, que se lleven a cabo las prácticas deportivas, cómo se llevan las mingas, cómo está dado ese comité, y no solamente qué, números. A nosotros poco nos interesan los números, muy poco en términos de este proceso. Nos interesa la calidad del proceso. Entonces, nunca, por ejemplo, yo en mi caso como directora presiono por número de prácticas deportivas, número de mingas, no, porque digamos que aquí un poco lo que se busca es la calidad de lo que se está dando y sobre todo porque son temas que deben surgir desde la comunidad. Entonces, hacer un encuentro comunitario tiene que ser una propuesta de la comunidad. Tenemos unas metas al año, pero si se sobrepasa la meta, maravilloso, y tenemos que estimular que eso efectivamente se dé, pero sobre todo que se dé y que el encuentro lo diseñe la comunidad, que la veeduría hace control sobre los recursos, etcétera. Entonces, digamos que se acompaña a la comunidad en eso. Pero básicamente sí, y frente a lo cuantitativo y cualitativo es una mezcla de ambos. Yo todavía soy muy escéptica, a pesar de que he trabajado los temas de evaluación de impacto un poco, o de monitoreo de evaluación en temas sociales, yo todavía soy muy escéptica con las evaluaciones. Las evaluaciones no logran todavía mostrarnos los impactos, a veces nos engañan, a veces nos hacen creer resultados maravillosos cuando no lo son, y a veces no nos muestran también los grandes beneficios que se dan, no son tan visibles. Entonces, todavía tengo pero es importante, es necesaria, y hay que combinar ambos métodos, cuantitativos como cualitativos. Yo creo mucho en la intuición y en el profesionalismo de las personas que están en el territorio, es lo más importante. Si son personas profesionales y bien preparadas, la observación directa es muy, muy importante, y esa evaluación cualitativa que se puede hacer es fundamental, más que la cuantitativa incluso. Bien, gracias, Beatriz. Aquí un comentario ya final. Nos dicen muchas gracias por la explicación de estrategias para la prevención de violencia para lograr la paz. El Club Rotario Culiacán Metropolitano nos gustaría apoyar algún proyecto de paz con jóvenes. Gracias por compartir tu presentación y saludos, Maylen. La verdad, saludos, Maylen es la nueva presidenta del Club Rotario Culiacán Metropolitano, y con mucho gusto te contactamos para realizar algún proyecto en conjunto. Claro que sí, yo ya te lo tengo, la propuesta ya la tenemos. Vamos a ver cuando tengamos cierto, Javier, ya vamos a tener una cantidad de cosas que hacer en alturas del sur, así que bienvenidos todos los que se quieran sumar a esta iniciativa del plan que queremos desarrollar aquí. Así es, aquí compartirles que nos da mucho gusto, ahorita que acaba de decir Beatriz, que pues ella y también Rubén están ahorita realizando un trabajo aquí de diagnóstico, pero el proyecto final lo que se quiere pues es realizar un trabajo de intervención con diversas actividades de construcción de paz, donde pues todos los que quieran participar con nosotros lo van a poder hacer. Específicamente se realizará en la colonia Alturas del Sur. Pues bueno, con esto, ingeniero Javier Yauzas, no sé si guste, tenga algún comentario, pregunta para poder concluir con este evento. No me preguntes, Rosy, porque con tantas ideas creo que nos vamos muy contentos, ¿no? Creo que mientras nos sigamos reuniendo, cuando tú juntas personas buenas juntas, algo bueno vas a ver, va a salir. Entonces yo estoy seguro de que si seguimos así, Rosy, uniéndonos, ya ves los rotarios, está América, está Meilén, está de la mano de Beatriz, que tiene tanta experiencia. En Medellín van adelante que nosotros, y hay que tener la humildad de preguntar a quien sabe más que nosotros para aprender. Y seguramente Beatriz va a aprender mucho de lo que se está haciendo aquí. Entonces, en este proyecto Alturas del Sur, que vamos a ir todos juntos, de la mano de Beatriz y de nuestras instituciones, del ayuntamiento, del gobierno del estado, de todos, pues apoyemos a Beatriz, la voy a ocupar, ¿sí? Entonces, gracias Beatriz por tomar no sé, este llamado, y va a ser muy bonito. Yo estoy seguro que todos vamos a aprender mucho, nos vamos a conocer, y en cuanto tengas ya el plan, pues nos volvemos a reunir todos juntos. Esperemos que ya presencial, para darnos un abrazo y para reírnos. Y bueno, muchas gracias Beatriz por esto, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias, Rosy, por este diagnóstico que nos das cada mes y que nos sirve de punto de partida a dónde ir y cómo vamos. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Javier Yauzas. Quiero aprovechar nada más antes que se desconecten, que se conectó aquí nuestro amigo Alex Cervera, él es de Mérida, Yucatán. La verdad, saludos desde aquí y gracias por acompañarnos. Y a todas las instituciones también, la verdad, le agradecerles. Ahorita participó aquí de ISMujeres, pero está también del Instituto Municipal de las Mujeres Conectadas, de lo que es CEPAVIF, CONPAVIF, de CIPINA, también hay de las áreas de prevención, tanto de AOME como de aquí de
de Culiacán, el teniente coronel Carlos, creo que también lo vi por ahí, conectado, y pues si se me escapa algún ingeniero y me ayuda, pero muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Del Club Rotario también ahorita comentaron algo, también las dos presidentas de América y May, aquí, gracias, y disculpen porque ya terminó la alarma de que ya concluimos, y pues muchísimas gracias, con esto me despido, un abrazo a todas y todos.